Y como la mayoría de ustedes saben, estamos en la primera epístola de Juan, ya hace al menos un par de meses. Hoy día vamos a estar en el capítulo 4 de dicha epístola. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a estar cubriendo hoy desde los versículos 1 al 6. Bien, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos maestros, porque mayor es aquel que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Cierra sus ojos un momento y oremos juntos al Señor. Padre, hemos leído tu palabra. Te pedimos esta mañana como iglesia local que tú nos hables, Señor. Queremos estar atentos a tu palabra. Queremos que nuestros oídos estén abiertos, Señor, a lo que tú tienes que decirnos. Queremos, Señor, que tú dirijas a quien está predicando, pero que también los corazones que están oyendo puedan disponerse y que esta semilla poderosa, Señor, que es tu palabra, traiga fruto sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya hemos dicho esto antes, ¿no? La manera en la cual nosotros podemos evitar ser timados, estafados con un billete falso, es conociendo muy bien el billete que es verdadero. Yo pensaba también, aparte en esto, ¿cuáles son los billetes más falsificados? Nadie va a falsificar billetes de 500, ya no existen, entre comillas, ¿no? Antes existían los billetes de 500 acá en Chile, en vez de las monedas. Pero nadie tampoco va a falsificar un billete de 1000, le saldría más caro la falsificación que el billete. Lo que se quiere falsificar, bien digo, desde 10 a 20, generalmente ese es el trabajo de esta gente. Lo mismo opera en el plano espiritual. Los falsos maestros, los buenos falsos maestros, entre comillas, quieren falsificar las doctrinas fundamentales del Evangelio, porque ellos como agentes de Satanás saben que falsificando esas grandes doctrinas es que dejan a los hombres en condenación, dejan a los hombres sin poder tener comunión con Dios. Lo otro que también pensaba, utilizando esta metáfora o analogía de los billetes, usted sabe lo que nosotros legalmente, lo que tú tienes que hacer si llega un billete falso a tu mano. No tratar de pasárselo a otra persona. Legalmente tú tienes que sacar de circulación ese billete. Y es un poco lo que Juan nos está enseñando o nos va a enseñar esta mañana a través de su palabra. Nosotros tenemos que no solo saber diagnosticar la falsa doctrina, sino que también tenemos el deber personal de poder sacarlo de circulación, tanto de nuestras vidas como de las vidas a las cuales nosotros podamos estar afectando. Así que cada uno de nosotros, iglesia, cada uno de nosotros es llamado a conocer la palabra del Señor y a sacar de circulación toda falsa enseñanza, porque el daño que las falsas enseñanzas, como esta que hemos estado estudiando en Primera de Juan respecto de Cristo, trae consecuencias nefastas para el hombre. No solo como un billete falso que va a hacerte perder 20,000 pesos, sino que incluso eventualmente podría costarle la salvación de su alma. Por eso es tan importante que nosotros tomemos en serio la doctrina y la enseñanza bíblica. El primer punto de esta predicación, un llamado a ser creyentes, no crédulos. Un llamado a ser creyentes, no crédulos. En el verso 1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido al mundo. Una manera de ver este versículo
es una indicación, una acción y una razón. Mira, la indicación es, no crean a todo espíritu, ¿sí? La acción, prueben los espíritus. Y la razón, porque muchos falsos maestros han salido al mundo. Juan escribe una vez más en un tono paternal, afectuoso, amados, ¿no? Pero ahora esa paternidad, ese amor va acompañado de una advertencia solemne, iglesia. No crean a todo espíritu. Recordemos una vez más que lo que hemos visto durante esta epístola es que una y otra vez el apóstol le dice, como ustedes saben, ¿sí? Como ustedes saben. ¿Qué significa esa expresión? Que estos hermanos, esta comunidad no eran creyentes nuevos, no eran neófitos, eran personas que conocían la verdad del Evangelio. Y a pesar de eso, iglesia, Juan ve la necesidad de escribir algo que para nosotros podría parecer el kindergarten de la vida cristiana. No crean a todo espíritu. Juan les está diciendo a creyentes maduros, no crean a todo espíritu. La necesidad de la reiteración, entonces, una y otra vez en la Escritura, no solo en Primera de Juan, sino en muchos otros textos, se nos hace cada vez más evidente. ¿Qué nos dice esto también, de manera práctica para nosotros? Es que nunca debemos sentirnos inmunes al engaño. Nunca debemos sentirnos inmunes al engaño. Nuestros sentidos espirituales siempre tienen que estar alertas y siendo entrenados para identificar y para resistir las mentiras de Satanás. Nunca llegues a decir esto, yo me las sé todas. Porque el día en que tú digas, yo me las sé todas, te has hecho, por un lado, orgulloso y por otro lado, susceptible al engaño. Ninguno de nosotros se las sabe todas. Todos necesitamos venir constantemente a la palabra, tomar atención de las advertencias que ésta nos hace. Entonces, no crean a todo espíritu se refiere a personas que estaban transmitiendo sus enseñanzas. No imagine usted otra escena así como espiritista, no, eran personas que estaban transmitiendo falsas enseñanzas. Un autor consultado dice, pareciera ser que algunos de los primeros lectores de esta epístola estaban comenzando a creer en falsos maestros que decían que su enseñanza era una revelación del Espíritu Santo. Eso también lo podemos escuchar hoy. Personas que se paran detrás de los púlpitos a decir que traen una nueva revelación del Espíritu Santo. Entonces Juan exhorta a los lectores a distinguir cuidadosamente entre las enseñanzas del Espíritu de Dios y las falsas enseñanzas. Hay dos esferas, iglesia, en este mundo. Está la esfera o el ámbito del Espíritu Santo y el ámbito del demonio. No hay nada en medio, no hay nada gris. Está el ámbito del Espíritu Santo y el ámbito del demonio. ¿El Espíritu Santo dónde mora? En nosotros, en los creyentes. Pero el espíritu del demonio mora en los falsos maestros. ¿Se dan cuenta? La amenaza entonces de los falsos maestros prácticamente está desde el comienzo. ¿Recuerda usted allá en el paraíso, ¿no? Cuando apareció la serpiente? Ese es el primer modelo del falso maestro. Alguien tratando de tergiversar la verdad. Pero permítame compartir un pasaje en Jeremías 29, 8 al 9. Jeremías 29, 8 al 9. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañen sus profetas, que están en medio de ustedes, al igual que en los tiempos de Juan. No, están en medio de ustedes, al igual que en nuestros tiempos. Los falsos maestros, los falsos profetas, los anticristos, surgen en el seno de la iglesia. Se levantan en el seno de la iglesia, están en medio de ustedes, dice Jeremías. Ni adivinos, ni escuchen los sueños que tienen. De igual manera hoy, más ampliamente en nuestro contexto evangélico, se levantan falsos maestros. Y es cosa de que usted se meta a YouTube y va a ver cómo por doquier se levantan falsos maestros con falsas enseñanzas. Muchas veces sus iglesias están llenas de personas. Hacen 3, 5 reuniones. Es llamativo eso, pero no es nuevo. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que habrá muchos que van a buscar este tipo de predicación que rasque sus oídos. Por lo tanto, no nos debe sorprender. No nos debe sorprender que en este lugar hayamos 30 o 40 personas y en un lugar donde se predica falsa doctrina hayan quizás hasta miles. No nos debe llamar la atención.
Dice el verso 9 de Jeremías 29, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no les he enviado, declara el Señor. No sé si usted recuerda, pero uno de los énfasis de esta epístola que Juan nos ha hecho es que debemos creer en Cristo. Pero no en el Cristo que creía el gnosticismo, no en un Cristo que nosotros nos imaginamos, sino en el Cristo que había sido revelado a través del anuncio apostólico. Ahora el llamado, ¿no?, es a no creer. ¿Se da cuenta que Juan utiliza mucho esto? Primero nos hace el énfasis de creer en Cristo. De creer en Cristo, tenemos que creer en Cristo. Y ahora nos dice que hay ciertos asuntos que tenemos que no creer. Dice, no tienen que creer a todo espíritu. Aun cuando sus bocas, las bocas de los falsos profetas podían estar llenas de la palabra Cristo, eso no significa que ellos estuviesen predicando de Cristo necesariamente. Si usted lo piensa así, todas las religiones, creo que todas, no hay una que haga la excepción, y todas las sectas tienen el nombre de Cristo integrado en su predicación de una u otra forma. Pero eso no es indicativo, eso no es señal de que sean verdaderos. Un autor dice, tenemos también a los miembros de las sectas. De dos en dos recorren los barrios, tocan su timbre y anuncian que son misioneros, aunque no llevan Biblias. Cuando uno los escucha, pronto se da cuenta que no traen la enseñanza de Cristo. El apóstol Juan aconseja, si alguien viene a vosotros y no trae la enseñanza de Cristo, no aceptéis en vuestra casa ni le deis la bienvenida. Ese debe ser nuestro actuar frente a los falsos maestros. Nuestros sentidos espirituales deben entonces, iglesia, ser constantemente adiestrados, fortalecidos para el discernimiento, de modo que podamos llegar a no creer en todo aquello que es falso, en todo aquello que es falso. Y aquí hay el título que yo le puse a este primer punto, ¿no? Seamos creyentes, no crédulos. Puede parecer similar la palabra, pero crédulo y creyente es distinto. Y yo me acordaba ayer, ya había hecho la predicación, pero me acordé, no sé si usted vio noticias esta semana, va a ser jocoso, pero una señora que creo que vive en Estados Unidos, latina, pensó que tenía una relación sentimental con Enrique Iglesias, el cantante, por teléfono. Y bueno, Enrique Iglesias estaba un poco corto de dinero y le empezó a solicitar dinero también. Como $3,000 le alcanzó a mandar, incluso a arreglar las maletas, porque supuestamente Enrique Iglesias la iba a pasar a buscar para irse con ella. Una señora casada, de 60 y tantos años. Yo creo que ese es el ejemplo perfecto de alguien crédulo, ¿no? Alguien crédulo, que no examina, no se sienta a pensar, no razona. Ahora, crédulo, la definición es que cree ligera o fácilmente. Cree ligera o fácilmente. Sinónimos pueden ser inocente, ingenuo, incauto, y esta es más representativa aún, párvulo, ¿no? Usted, por ejemplo, mis hijos pequeños, yo tomo a Grace y ella cree a pie junto lo que yo le diga. Bueno, muy preguntona, pero cree. Entonces, párvulo, así es la mente de alguien crédulo. Y esa es la advertencia que nos está haciendo Juan. No debemos ser personas crédulas, sino creyentes. Ahora, la definición de creyente es que cree, especialmente cuando se refiere a un conjunto de dogmas y creencias, tal como puede ser de una religión. Podríamos hacer una alteración en esta definición y diríamos que especialmente cuando cree al conjunto de doctrinas que emanan de la Escritura. Eso es lo que nosotros debiésemos ser como creyentes. Debemos ser entonces creyentes. Eso demanda de nosotros atención, demanda trabajo para aprender lo que la Biblia dice. Si somos creyentes maduros, podremos hacer entonces lo que el texto nos demanda, ¿no? Dice una acción, probar los espíritus. Si nosotros somos creyentes maduros, vamos a poder probar los espíritus para ver si son verdaderos. No hay, iglesia, un espíritu híbrido. No hay como un espíritu que es un poco, estamos todos distraídos ahí. Decía entonces que no hay un espíritu híbrido, o es de Dios o no lo es. Y los creyentes debemos entonces hacer este ejercicio.
Juan, podríamos decir que está siendo responsable a sus lectores. No hay un llamado aquí, podríamos encontrarlo en otras partes de la Escritura, ciertamente, pero aquí no hay un llamado a los pastores, al liderazgo, a los maestros de aquellas comunidades, sino un llamado a la congregación. Amén. Entonces aquí el llamado es transversal para todos nosotros. Cada uno debe saber probar los espíritus, los mensajes, los hombres que oímos y determinar si son o no de Dios. ¿En base a qué? En el tiempo de Juan, en base al testimonio apostólico, que era básicamente oral, o las cartas que ya habían empezado a circular quizás hasta ese entonces. Para nosotros, la Escritura, en base a la Escritura. Por último, la razón que da Juan de por qué hay que hacer este ejercicio es porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Los falsos maestros y sus enseñanzas, iglesia, están más viralizados hoy que nunca antes en la historia. Nunca antes. Y usted sabe por qué, se imagina por qué, ¿no? Porque ha aparecido a la escena del Internet. Y el Internet no discrimina. En el Internet usted va a encontrar cosas muy buenas, pero también cosas que van a ser muy malas. Va a encontrar mucha falsa enseñanza. Y aquí cuando nosotros pensamos en los que atacan no el Evangelio de manera directa y son falsos maestros, obviamente esos surgen desde nuestros propios contextos evangélicos. Pero hoy día la batalla incluso es más amplia porque hay quienes también atacan las implicaciones del Evangelio, ¿sí? Y eso no necesariamente se mueven en el contexto religioso. Me explico. Ejemplo de lo primero, ¿no? Ejemplo de los que atacan directamente algo importante del Evangelio. Podría decir, solamente en Cristo tenemos salvación. Y aquellos que no están de acuerdo con eso, ¿no? Muchas religiones no lo creen así, están atacando esta gran verdad. Otras religiones añaden la necesidad de que tú hagas cosas para alcanzar salvación. Tú tienes que cumplir este listado de asuntos y entonces, y solo entonces, vas a poder optar quizás a ser salvo. Tienes que esforzarte. Ese es un ejemplo de lo primero. Ejemplo de lo segundo, ¿no? Una vida que lo que implica el Evangelio. Y ahí es donde los actores enemigos son aún más amplios porque prácticamente todo el mundo está enseñando un estilo distinto de vida del que nosotros sostenemos como creyentes. Un ejemplo clásico es ciertamente el matrimonio entre un hombre y una mujer, que es una implicación del Evangelio, ¿sí? Y está en la palabra. Hoy día hay muchas personas que creen que no es necesariamente así. De hecho, se ha legislado para que no sea así. Entonces tenemos enemigos, falsos maestros, tanto a la interna como a la externa. Estamos, iglesia, muy desafiados en este tiempo. Y debemos prepararnos, debemos tomar con seriedad y responsabilidad entonces las palabras de Juan, y que ninguno de nosotros se sienta inmune, a las falsas enseñanzas o a la influencia de la falsa enseñanza, tal como hemos leído en este versículo, ¿no? Amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos profetas, falsos profetas, han salido por el mundo. Los versículos 2 y 3 que siguen va a dejar explícito algo que habíamos hablado durante toda la exposición de la carta, y es que estaban enseñando los falsos maestros. Como Juan nos tiene acostumbrados, ¿no? Primero él hace una afirmación en un sentido y luego hace una afirmación o una negación en el sentido contrario. Es así que leemos en el verso 2, en esto ustedes conocen al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y ahí ahora está la otra expresión, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El versículo 2 entonces nos dice que los que son del Espíritu de Dios son los que confiesan o declaran, ¿qué cosa? Que Jesús ha venido en carne. Eso dice, ¿no? Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne. Nos está hablando más formalmente de lo que en teología se conoce como la encarnación. Un autor dice lo siguiente, iglesia: una fórmula para determinar si un espíritu viene de Dios o del diablo. El cristiano reconoce el Espíritu de Dios en que todo aquel que abiertamente confiesa que Jesucristo es a la vez humano y divino y que ese Jesucristo, que es el Hijo de Dios,
ha venido en carne. Esa es la fórmula, la señal que el apóstol Juan les está enseñando, o repitiendo más bien, entendemos, a sus destinatarios. Esta doctrina, como decía antes, iglesia, es conocida como la encarnación. Dios se hizo hombre, y este es el sello o fórmula que Juan está estableciendo de manera específica, ¿no? Porque era lo que estaba siendo puesto en duda por los falsos maestros. Recordemos que para los gnósticos de la época era inaceptable que Cristo fuese, según su teoría, cuando Él fue bautizado, vino el Espíritu de Dios, entonces ahí pasó a ser Cristo, ¿sí? Jesús. Y antes de morir, el Espíritu de Dios abandonó a Cristo, abandonó a Jesús, el Espíritu de Cristo lo abandonó, entonces ahí pasó a ser de nuevo Jesús. Eso era un poco lo que enseñaban los gnósticos de la época. Respecto de Cristo, iglesia, estamos hablando hoy día enfatizando su humanidad. Obviamente la Escritura tiene mucho más que enseñarnos. Tiene mucho más que enseñarnos. Y dice un autor, las Escrituras enseñan que Cristo es Jesús, quien en su carácter de divino redentor comparte nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15. Y aquí está esto de que comparte nuestra naturaleza humana. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, haciendo referencia a nosotros, ahora dice, también Jesús participó de lo mismo, ¿sí? De carne y sangre. Fue un ser humano. ¿Con qué propósito? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y aquí está el objetivo, verso 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Eso es lo que el Señor vino a hacer. En el verso 3 leemos, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo aquel que no confiesa entonces, como hemos venido diciendo y entendiendo, que Jesús ha venido en carne, era lo que hacían los gnósticos, no entendían ellos cómo alguien divino podía ser humano, no lo podían concebir. Y los destinatarios sabían esto. De hecho, más adelante, ¿no? Dice que estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros. Pero sin embargo la amenaza sigue latente. Debemos entonces saber que toda tergiversación respecto de Cristo, que pone en duda la humanidad de Cristo, o cualquier otra característica de Cristo, va a seguir siendo patente, tal como este versículo lo establece, ¿no? Ahora dice, y ahora están en el mundo. Y aquí pensemos en esto, iglesia. Pensemos en el nacimiento de Cristo, particular el nacimiento de Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. En una mujer virgen. Luego pensemos en la vida de Cristo. Jesucristo vivió de manera santa e inmaculada, ¿no? Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Pensemos en la muerte de Cristo. Jesús fue crucificado, ¿no? Por nuestros pecados. Y ahora pensemos que Jesucristo no quedó crucificado, sino que Él se levantó al tercer día de entre los muertos y hoy vive eternamente a la diestra de Dios. Cualquier asunto que sea desafiado de ese relato muy comprimido que yo hice, nosotros debemos estar atentos. Jesús es Dios y además tiene existencia eterna. Jesucristo nunca comenzó a existir, Él ha existido eternamente. Es lo que la Biblia nos enseña y es lo que nosotros tenemos que necesariamente saber y afirmar. El que contradiga alguno de estos aspectos está operando en el espíritu del anticristo. No importa cuántos seguidores tenga, no importa cuán grande sea su secta, que estén en 100 países o más, nada de eso lo califica como un genuino creyente, como un genuino cristiano. Todo aquel que separa la naturaleza humana de Jesucristo de la naturaleza divina, habla sin autoridad de Dios, dice un autor. Y todo aquel que niega la naturaleza humana de Jesús o su naturaleza divina no es de Dios. Hoy tenemos numerosos maestros y predicadores que niegan que Jesús es humano y divino. No son de Dios, nos dice Juan.
De hecho, él cataloga el espíritu que promueve tal negación como el espíritu del anticristo. Este es entonces, iglesia, nuestro primer punto. Un llamado a discernir, un llamado a no sentirnos inmunes, un llamado a estar siempre alerta, porque este tipo de desafíos doctrinales siempre van a estar presentándose de distintas maneras. El segundo punto de la predicación, yo simplemente quise colocarle ustedes y ellos. Ustedes en referencia a los falsos maestros, ustedes en referencia a los verdaderos cristianos y ellos en referencia a los que son del espíritu del anticristo. El verso 4 leemos: hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos maestros, porque mayor es aquel que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Nuevamente, como traduce la NBLA, ¿no?, en un tono paternal, él llama hijos míos a estos creyentes. Pero mire lo que les dice: ustedes son de Dios. Ustedes son de Dios. Qué expresión tan poderosa, ¿no? Qué expresión tan grande. Ustedes son de Dios, ustedes son herencia divina. Y eso no lo tenemos que olvidar jamás. No importa cómo se presente la falsedad, desde el infierno mismo, de Satanás mismo, con todos los recursos que él pueda tener o las formas de engaño que él pueda tener, tenemos que recordar esto: somos de Dios. Somos de Dios. Y este es el fundamento de nuestra certeza. Este es el fundamento de nuestra certeza, iglesia. Esto es lo importante, esto es lo relevante, que somos de Dios. Y producto de eso han vencido a los falsos profetas. No es que lo vencimos gracias a alguna característica especial o favorable en nosotros, a que somos buenos estudiantes de la Biblia, que debemos serlo, a que somos buenos estudiantes de la doctrina, que debemos serlo. No es gracias a eso, sino gracias a que somos de Dios. Y si en el futuro se presenta falsas enseñanzas, como yo decía antes, desde la interna o desde la externa, tenemos una certeza, iglesia: somos de Dios. Y obviamente esto no compite y no contradice la necesidad que tenemos de crecer en el conocimiento de la palabra, de su verdad, del fundamento de quiénes somos. Aquí podemos ver de manera muy clara, ¿no?, la soberanía de Dios. ¿Cuál es ese aspecto de la soberanía de Dios? Somos de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora? Conocer la verdad de Dios, ¿sí? Vencer a los falsos maestros. En la experiencia de los destinatarios significó que estos falsos maestros terminaron saliendo de sus comunidades. Y esto lo habíamos leído anteriormente, hace algunas semanas, en 1 de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara de que no todos son de nosotros. Con toda la amenaza, con todo esto que hayan salido, la amenaza seguía latente. Por eso Juan ve la necesidad de repetir la advertencia. Y aquí tenemos que decir algo: las enseñanzas, las ideas, los comentarios tienen consecuencias que a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar y que vienen a manifestarse meses y años después que éstas se hicieron. Nosotros trabajamos en un nivel de conciencia, ¿no?, de recuerdos, pero muchas veces también hay algo que opera en nuestro cerebro, ¿no? Y por eso el énfasis de que nosotros tenemos que estar constantemente en la verdad, una y otra vez, para limpiar nuestros corazones de todo lo que pudiese ser falso. Su falsa enseñanza entonces había sido rechazada. ¿Cómo nosotros vamos a vencer a los falsos maestros? No esté pensando en una especie de batalla, ¿no?, tipo película, y verlos vencidos a muerte, ¿no? Vamos a vencer a los falsos maestros discerniendo, reconociendo sus enseñanzas y rechazándolas, de manera que no tengan el efecto destructor con el cual fueron concebidas en el mismo infierno. Las falsas enseñanzas no son cosas ligeras, fueron concebidas en el mismo infierno. Alguien puede preguntarse, ¿pero por qué es tan importante? Bueno, primero hay una cuestión de pertenencia, ¿no? Ustedes pertenecen a Dios, ellos son del mundo. Pero además, si dejamos que las falsas enseñanzas, si toleramos nosotros las falsas enseñanzas y decimos, bueno, no es tan relevante, son solo ideas, son solo declaraciones.
Pero esas ideas, esas declaraciones ponen en entredicho quién es Dios, cómo Él se ha revelado. Ponen en entredicho la única posibilidad que tiene el hombre de tener comunión con Dios, que es a través de Cristo. Y finalmente dejan a los hombres en condenación. Por eso es tan relevante lo que estamos viendo esta mañana. Termina el verso y dice, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Frente a la amenaza de la falsa enseñanza, de los falsos maestros y todo el poder que ellos pudieran tener, y aun cuando nos sintamos pequeños debemos recordar esto, iglesia. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay dos fuerzas que se oponen mutuamente. El Espíritu Santo se opone al espíritu del anticristo. Por medio de su espíritu, Dios vive en nosotros sus hijos y podemos vencer al maligno. Él nos mantiene en la verdad de su palabra y nos fortalece para vencer las tentaciones. Juan ahora afirma algo más respecto de los que son del mundo en el verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. ¿Notó cuántas veces aparece la palabra mundo en el versículo 5? 3 veces. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. El significado aquí de la palabra mundo difiere del que, por ejemplo, vimos aquí mismo en el verso 1 y en el 3. Recordemos que dice el verso 1, amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Podríamos decir ahí se está refiriendo a un aspecto geográfico del mundo. Han salido por el mundo, a las distintas ciudades de aquella época. En nuestro contexto han salido por el mundo a través de las redes sociales, de manera viralizante, por así decirlo. Verso 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes saben, han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahí otra vez, ¿no? Instalado en el mundo, en las ciudades. Aquí el verso 5 es distinto, ¿no? La palabra mundo tiene un significado distinto. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Aquí se refiere de manera específica a gente que es hostil a Dios. ¿Sí? Y es otro significado que el Nuevo Testamento utiliza para hablar de la palabra mundo. Gente que es hostil a Dios. Ellos son los falsos profetas del mundo. ¿De dónde derivan sus enseñanzas los falsos profetas? Sus principios, sus ahíncos, sus metas, su existencia. De ese mundo de hostilidad en el cual Satanás gobierna como príncipe. Además, sus enseñanzas, sus opiniones, valores, son ateas y anticristianas. Juan evita revelar el contenido de sus discursos, menciona solamente lo que ellos hablan. Pero lo que los falsos profetas dicen es persuasivo, ya que el mundo los escucha. El mundo concuerda con la enseñanza de los falsos maestros y de este modo participa en su oposición a Dios. Eso es muy relevante, iglesia. El mundo concuerda con la falsa enseñanza. Quiere oír la falsa enseñanza. Y cuando la quiere oír, cuando la quiere absorber, entonces participa de la oposición a Dios. Pertenecen al mundo, hablan del mundo y les oyen los que son del mundo. Sus agentes, su contenido y su público objetivo son del mundo. Por tanto, iglesia, no tienen ninguna relación con Dios y no tienen tampoco ninguna relación con nosotros los creyentes. Como dijo el Señor Jesucristo, nosotros estamos en el mundo, ¿sí? Pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La mentira hoy día tiene una diversidad de manifestaciones, iglesia, que cada vez se reinventa. Están declaraciones como de casi verdad, están mentiras más aberrantes que cualquiera puede darse cuenta, y hay cosas más sutiles. De esas especialmente tenemos que cuidarnos. Y la pregunta es, en este punto, ¿qué estamos nosotros oyendo? ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿Tenemos una dieta equilibrada espiritualmente? ¿Qué están absorbiendo hoy nuestros sentidos? Sabemos muy bien lo que pasa cuando nos alimentamos solo de comida chatarra, ¿no? Nuestro cuerpo, sobre todo los que ya tenemos más de 40, ¿no? Ahí empieza a ponerse más difícil el asunto, va a empezar a pasar cuentas cuando nuestra alimentación es mala.
Bueno, podríamos decir que lo mismo es cierto para el espíritu. Si comemos chatarra espiritual, eso va a hacerte mal a tu espíritu. Incluso yo pensaba, si nosotros, a veces también otra vez gracias al internet, ¿no?, podríamos establecer una especie de buffet espiritual, donde yo organizo las enseñanzas que yo quiero recibir. Y aún pudiendo ser buenas enseñanzas, no necesariamente van a hacerte bien a tu corazón. Porque esa enseñanza fue dada en un contexto particular, a una iglesia local en particular, generalmente. Ahora, la enseñanza obviamente es verdad, si es verdad es buena, pero a lo que voy yo es a la aplicación de la enseñanza sobre nuestras vidas. De allí la importancia de la iglesia local. Es por eso que Dios nos puso en una iglesia local. O si no, Dios hubiese utilizado otros métodos. Pero Él escogió su iglesia y establecer iglesias locales de manera que nuestra alimentación pudiese seguir una dirección clara, donde no nos vayamos a indigestar por estar comiendo un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de podcast, un poquito de este otro predicador, un poquito de allá. Necesitamos un equilibrio también en nuestra dieta espiritual. El contraste es evidente, ¿no? Dice un autor, aunque las fuerzas del maligno rodean a los creyentes, ellos no necesitan desesperar un solo momento. Juan reitera la verdad expresada en los versículos 4 y 5. Él quiere asegurarles a sus lectores que son hijos de Dios. Verso 6 dice, nosotros somos de Dios, una vez más, ¿no? El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Los que son de Dios naturalmente querrán oír lo que es de Dios. No necesitan ser obligados, no necesitan ser acarreados. Su naturaleza espiritual les inclina a querer oír. Quieren oír la palabra del Señor. Aquí vemos entonces una característica, ¿no?, de lo que es un verdadero cristiano. Conoce a Dios y en consecuencia se ocupa de oír la palabra del Señor de manera habitual, los domingos en su iglesia local y en cada instancia que la iglesia genere para ese propósito, pero también de manera personal. También de manera personal tiene hambre por la palabra del Señor. Dice, nosotros que somos de Dios, hemos recibido el conocimiento de la verdad de Dios, tenemos el deber de hablar con la gente acerca del Señor y ser sus representantes, ser sus embajadores. Juan enfatiza la palabra nosotros, colocándola al principio de la oración. Nosotros, los que somos de Dios, proclamamos la palabra y cuando lo hacemos, nos oye todo aquel que conoce a Dios. En la vereda contraria, el que no es de Dios no nos oye. ¿Y qué pasa? Buscan sucedáneos. Los gnósticos de aquella época, mezclando el cristianismo con la filosofía griega. Y el que no oye el testimonio apostólico acerca del Evangelio, iglesia, usted sabe, queda expuesto a la condenación eterna. No solo oírlo, sino también aceptarlo. Una prueba más para Juan, para distinguir entre los falsos y los genuinos. De manera muy simple y llana, el mismo verso lo dice, iglesia. El que es de Dios va a querer oír. Y el que no es de Dios no va a querer oír. Pablo escribió a los Corintios algo que también tiene mucha relación con esto. En 2 Corintios 4, verso 14 al 17. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Una misma predicación, un mismo evangelio, tiene dos efectos, ¿no? En un grupo se salvan y en otros se pierden. Para unos, para los que se pierden, olor de muerte para muerte. Esos son los que no oyen. Y para otros, olor de vida para vida. Estos sí son los que oyen. Para estas cosas, ¿quién está capacitado? Verso 17, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que Pablo está diciendo eso? Porque había gente comerciando la palabra del Señor. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. ¿Por qué la iglesia oye a los predicadores? Porque los predicadores deben proclamar la verdad
de Dios, su palabra. Esa es la que tiene autoridad divina. La gente que no es de Dios no oye la proclamación de su palabra. Ellos se niegan a creer la verdad. Prefieren en cambio el espíritu de la mentira. Aceptan también su plena responsabilidad cuando deliberadamente rechazan el llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo, señala un autor. Finalmente, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu de verdad oye lo que es de Dios, ¿no? Por lo tanto, se va a invertir en ello. Los que son del espíritu del error hacen oídos sordos para oír variantes, algo más interesante, más sofisticado, más espiritual, casi verdades o directamente mentiras, pero todas tienen un fin común. No alcanza comunión con Dios, pues la única manera es a través de el único mediador, Jesucristo, hecho hombre. Esto es lo que revela la Escritura, amados hermanos. Lo cierto, y para finalizar, es que seguiremos viendo pasar falsificaciones delante de nuestros ojos. Falsas enseñanzas, unas más refinadas que otras. Pero Satanás es astuto. Satanás puede ser muy específico, iglesia. Satanás puede venir con un engaño a mí distinto al que te va a presentar a ti. Porque él se adecúa a los distintos públicos. Siempre su objetivo es robar, matar, destruir, engañar. Pero va a adecuarse. Tal vez tú eres una persona con un sentido más intelectual. Bueno, Satanás va a llegar a ti con ideas más intelectuales. Tal vez tú eres más sentimental o emocional. Bueno, Satanás va a jugar también con esa área de tu vida. Pero debemos recordar esto, iglesia. En medio de esta torrente de engaños en el cual estamos viviendo, somos de Dios. Somos de Dios. Y Él mismo nos ha proporcionado todo lo necesario para permanecer firmes en la verdad de Cristo. Porque sin Cristo todo es desolación, desesperanza, tristeza y condenación. ¿Escuchaste bien? Sin Cristo todo es desolación, desesperanza, tristeza, condenación. Pero con Él, en la verdad de Él, mantendremos el gozo, la esperanza eterna y una comunión permanente con Dios. Y en lugar de condenación, disfrutaremos vida eterna junto con Él. Segunda de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Me escuchó bien? Nos ha concedido todo. No es que falten algunas cosas. Nos ha concedido todo lo concerniente a la vida y a la piedad. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? ¿Cómo yo lo obtengo? ¿Cómo yo lo adquiero? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si usted siente que le faltan cosas, entonces no está en aquel, no está lo suficientemente invertido en aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Porque en Él, en Cristo, nos ha concedido todo lo que concierne a esta vida y a la vida piadosa que el Señor espera de nosotros. Se nos ha dado todo, iglesia. Amén. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, le doy gracias esta mañana por permitirnos una vez más este privilegio, esta honra, Señor, inmerecida de abrir tu palabra y de exponernos a ella, Señor. Te ruego, Dios, que tú obres en nuestros corazones. Sé que nosotros los predicadores tenemos fallas. A veces no logramos expresar a cabalidad, Señor, todas las ideas. Pero yo sé que a pesar de eso, tu palabra es poderosa, tu verdad es poderosa. Y te ruego, Señor, que esa verdad poderosa, esa verdad de tu palabra, pueda arraigarse en nuestras vidas, Señor. Y ese sea el faro que alumbra para nosotros en medio de la oscuridad. Y el día de mañana, o tal vez hoy mismo, cuando haya confusión doctrinal, Señor, o incluso emocional, podamos nosotros estar sobre la roca. Podamos estar firmes, Señor.
sabiendo de que si estamos en la roca que es Cristo Jesús y en su verdad revelada, entonces tenemos todo lo necesario. Podrán querer removernos, empujarnos, a maltratarnos, pero tal como hemos dicho una y otra vez en esta mañana, somos de Dios y estamos en Cristo. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.